¿Cómo? Sí, decía la hermana, primero para que no se escandalicen, no traigo zapatos. Antes encontré unos calcetines en el carro porque estaba en la calle una señora llorando de frío. No traía zapatos, traía hasta morados los pies, pues mojados y de frío. Y entonces le di mis sandalias. Entonces, así que no se pongan a ver mis pies. Entonces, mínimo agarré calcetines. Nada más, una disculpa a la mamá del niño que anda descalzo porque no estoy sirviendo muy de ejemplo. El niño al verme así descalzo ha de ser que... No, pero sí, pónganle sus zapatos porque está frío. Entonces, para que no se vaya a enfermar. Eh, bien, como les había quedado a deber un poco la vez que vine, que tuve que parar en el hospital, sobre algunos elementos de discernimiento que da el Papa Francisco, pues le quedé a la hermana de poderlo ya dar bien, porque en ese momento, pues, entre la enfermedad, estar en el hospital y todo esto, no tenía mucha claridad en la cabeza. Pero me disculparán porque esa charla la he cambiado para hoy por una cuestión. Para ese entonces, todavía el Papa no empezaba unas catequesis que curiosamente tienen que ver con el discernimiento. Hasta el día de hoy, todos los miércoles, el Papa está enseñándonos sobre el discernimiento. Y entonces, lo que yo les iba a decir son puntos de discernimiento pastoral para empezar a ver cómo la realidad y todo esto. Pero yo creo que con estas catequesis que está dando el Papa Francisco sobre el discernimiento, que creo que tenemos... Ah, no, no se preocupe. Sí, no, no se preocupe. El Papa Francisco se está yendo como a las bases. Entonces, me gustaría darles un poquito de esas bases, de estas catequesis que está dando los miércoles el Papa Francisco. Primero voy a dar los principios del discernimiento que ha estado dando el Papa Francisco. Un primer principio de discernimiento. Tenemos que aprender a discernir porque es en las decisiones que se define nuestro proyecto de vida y nuestra relación con Dios. Si nuestra vida no va en buen camino, es porque no tengo discernimiento. Si mi relación con Dios no está fructificando, es que no está habiendo discernimiento. Entonces dice el Papa Francisco, según la Biblia, no encontramos ante nosotros ya empaquetada la vida que hemos de vivir. Esto de que como que ya hay un proyecto empaquetadito, desde que tú nacías tenías que vivir esto, esto y esto y esto y esto, esto. Eso a veces yo se lo he escuchado en algunas personas. Eso no es católico, ¿eh? Nosotros no somos deterministas, es decir, que ya tenemos todo puesto. Inclusive a veces se cree malamente que Judas, pobre Judas, tenía que traicionar al Señor porque le tocaba ya, su vida era traicionar al Señor. O la Virgen. No, pues la Virgen pues ya le tocaba ser madre de Dios y aceptar. La Virgen se pudo haber negado, ¿eh? Y Judas también se pudo haber negado. Porque si no se negara, ni Judas tuviera la culpa de la traición, pues le tocaba, ya tenía escrito todo. Y la Virgen tampoco tendría virtud en esa vida pura que vivió. ¿Por qué? Porque ya le tocó ser pura, ya va a vivir pura. Nadie tiene definido su vida, no es un paquete como dice el Papa. Dice, según la Biblia, no encontramos ante nosotros ya empaquetada la vida que hemos de vivir. No, debemos decidirla continuamente según la realidad que viene. Dios nos invita a evaluar y elegir, nos ha creado libres y quiere que ejerzamos nuestra libertad. Por lo tanto, discernir es un reto. Esto también a veces a los jóvenes yo se lo suelo decir. Yo en un principio caí en ese error, y ahorita estoy un poquito en el medio. Hay una pregunta así como básica. ¿Dios tiene la persona con la que te vas a casar? ¿Sabe cuál es la persona con la que te vas a casar y que simplemente tú tienes que elegirla? No, porque volveríamos a estar poniendo como si estuviera con fulanito de tal te vas a casar. Y Dios respeta la libertad.
Lo que hace Dios, es la parte que yo digo en medio, o sea, cuando me dicen, Dios tiene, bueno, pues yo todavía soy soltero, Dios tiene, si, si mi vocación es el matrimonio, Dios tiene ya a una mujer preparada para mí, yo digo sí y no. ¿En qué sentido? Sí, porque si estoy llamado al matrimonio, por ende hay una mujer con la que tengo que casar. Ahora, no si estoy pensando que es Pedrita Martínez que vive en la ciudad de aquí de Oxnard, etc. No. Hay una mujer, pero Dios me va a respetar la libertad y con su Espíritu Santo y mi discernimiento voy a encontrar cuál es la persona que se adecua más de acuerdo al corazón de Dios. Pero no porque Dios tenga a Pedrita Martínez como mi futura esposa, ¿no? Eso sí es interesante. Les digo porque muchas veces uno ve también en nuestra cultura, sobre todo hispana, un tipo de fatalismo. Somos bastante noveleros y pues no, a mí me tocó sufrir, ¿va? O sea, mi libro es puro sufrimiento y todo eso. La cosa no es tan así, ¿va? Dice el Papa Francisco, las decisiones las tenemos que tomar cada uno de nosotros. No hay nadie que tome la decisión por nosotros. En algún momento, los adultos libres podemos pedir consejo. Eso es distinto. Que nos den consejo, vete por aquí, vete por allá, etc. A decir, que alguien te diga, no, es que tú tienes que hacer con esto. No va así la cosa. Las decisiones las tenemos, dice, en algún momento los adultos libres podemos pedir consejo, pensar, pero es nuestra decisión. No se puede decir, hago esto porque lo ha decidido mi marido, mi esposa, mi hermano. No, tú debes decidir. Cada uno de nosotros debemos decidir. Por eso es importante saber discernir. Para elegir bien es necesario saber discernir. Así está bien. Dios da al hombre una instrucción, dice el Papa Francisco. Una instrucción precisa, clarita. No nos tiene ya chequeada toda nuestra vida, nos va a respetar nuestra libertad. Claro, Él en el eterno presente, ahí sería un poquito complicado entenderlo y me saldría de tema. Dios sabe mi vida hasta el último momento, sí, pero no significa que esté escrito. Es algo medio complicado de entender, ¿verdad? Porque Él vive en un eterno presente. Es otro tema, ¿verdad? Digo, por si alguien piensa decir, bueno, pues Dios lo sabe todo. Y si está esperando a ver, este va a decidir blanco o negro, no, Dios lo sabe todo. Pero no está imponiéndote algo, va a respetar tu libertad, nada más que Él, como está en un eterno presente, tiene una mirada distinta a la de nosotros. O sea, yo hasta hace hora y media tenía sandalias, ahora ya no las tengo. ¿Dios sabía eso? Sí, porque lo ve en un eterno presente. Pero no es porque me tocaba. Yo me pude haber negado a darle las sandalias a la señora. Entonces, es un poco complicado de entender porque lo de Dios siempre nos rebasa. En algún momento, dice el Papa Francisco, los adultos libres podemos pedir consejo, pensar, pero es nuestra decisión. No se puede decir, hago esto porque lo ha decidido mi marido, mi esposa, mi hermano. No, tú debes decidir, cada uno de nosotros debemos decidir. Por eso es importante saber discernir. Dios da al hombre una instrucción precisa. ¿Cuál es esa? Si quieres vivir, si quieres disfrutar de la vida, recuerda que eres una criatura. Nos pone principios, no nos marca lo que tenemos que vivir, pero dice, para discernir arranca sabiendo que eres criatura. No eres Dios, porque algunos empiezan a discernir las decisiones de su vida poniéndose como si fueran Dios. No. Dice el Papa Francisco, Dios no te puso ya así tu vida toda registrada, paso 1, paso 2, paso 3, te va a respetar tu libertad, pero te da unos principios. 1, recuerda que eres criatura. Por lo tanto, que no eres tú el criterio del bien y del mal. ¿Cuántos empiezan con, el Papa Benedicto decía, una moral relativista? No, pues para mí robar no está mal. Para mí hacer trampa no está mal. ¿Qué estás poniéndote como Dios? Y como tú eres Dios, tú dices qué es lo bueno y qué es lo malo. Acá el Papa Francisco dice, no, tienes libertad, pero Dios te pone los principios. Eres criatura. Por lo tanto, tú no eres un Dios que puede decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Tú descubres qué es lo bueno y qué es lo malo que Dios puso, ¿no? Dice que no eres tú el criterio del bien y del mal, que las elecciones que hagas
tendrán consecuencias, es otra cosa que nos pone Dios. Te voy a respetar la libertad, pero tus decisiones tendrán consecuencias. Para ti, para los demás y para el mundo. Puedes hacer de la tierra un magnífico jardín o puedes convertirla en un desierto de muerte, dice el Papa Francisco. Y sigue diciendo, en una decisión buena, correcta, se encuentra la voluntad de Dios. Con nuestra voluntad se encuentra el camino actual con el eterno. Tomar una decisión correcta después de un camino de discernimiento es hacer este encuentro, el tiempo con lo eterno. Esto que dice aquí el Papa Francisco es tan lindo. Algo decía similar a San Vicente de Paúl, que decía que la voluntad de Dios se hace mezclando la mía con la suya, o emparejando la mía con la suya. Cuando yo quiero lo que Dios quiere, pero no impuesto, sino por mi libertad, yo quiero hacer lo que Dios quiere. Es ahí donde es el buen discernimiento. Dice el Papa, en una decisión buena, correcta, se encuentra la voluntad de Dios, con nuestra voluntad se encuentran, se unen, y se hace una sola voluntad. Por eso diste tus sandalias a hoy. ¿Cómo? Por eso diste tus sandalias a hoy. Por eso di mis sandalias. Bueno, yo... Por el amor que tienes hacia Dios, Dios hacia ti. Sí, bueno, honestamente, pero fíjense, yo no pensé tanto en Dios, o sea, esa es la cuestión básica, es decir, tú ves a una mujer llorando, estaba literalmente llorando, con los ojos, con los pies casi morados, o sea, del frío y pues llovió todo esto, entonces, y curioso, ahí es donde está la providencia, mis sandalias éramos del mismo pie, porque hasta sonrió y dijo, ah, mira, me quedan, entonces, pues listo, lléveselas, entonces, pero, pero no es una cuestión que tengamos, o sea, lo va a decir ahorita el Papa, nuestras decisiones tienen que estar unidas a las de Dios de una manera orgánica. Porque, no digo que esté mal, pero cuando uno quiere como hacer la voluntad de Dios de una manera inorgánica, es decir, a lo que me estoy refiriendo es, yo veo a la señora y digo, le voy a agradar a Dios haciéndole esto. No pensé yo eso. O sea, creo que posiblemente le habrá agradado. Posiblemente, ¿por qué? Porque hasta en una obra de caridad puede haber vanidad. Se puede esconder uno, puede haber vanidad atrás de eso. Para eso hay que discernir. Yo esto después evidentemente lo voy a llevar a mi oración y discernirlo. Pero yo no me puedo quedar, no, pues es una obra de caridad y todo eso. Espérate, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué te movió ahí? Lo vamos a ver ahorita un poquito con el Papa Francisco. Dice, puedes hacer, dice, en una decisión buena, correcta, se encuentra la voluntad de Dios con nuestra voluntad. Se encuentra el camino actual con el eterno. Dios nunca impone su voluntad. ¿Por qué? Porque quiere ser amado y no temido. Tengan mucho cuidado porque realmente a mí me está frustrando ya en demasía. Ahorita, sobre todo por internet, hay muchos evangelizadores, algunos son sacerdotes consagrados y algunos laicos, que están promoviendo un tipo de relación para con Dios de temor. Yo más que de temor tendría que decir de miedo, porque el temor de Dios es un don del Espíritu Santo, pero temor de Dios no es tener miedo a Dios. El miedo siempre te obstaculiza, y si estás engarrotado, o sea, si yo tengo miedo a manejar, ¿será que hubiera manejado desde Los Ángeles hasta acá? No, ni una cuadra manejo, el que está miedo me pongo como piedra. ¿Cómo yo puedo actuar con libertad si tengo miedo? ¿Cómo puedo discernir si tengo miedo? ¿No? De hecho, por eso, algunos, por ejemplo, cuando en México ha habido esto de los terremotos y todo eso, hablan de que es un castigo de Dios y todo. Yo creo que le hacemos mala fama a Dios, ¿va? O sea, Dios ha dado tantas bendiciones y de eso nunca decimos. Ahora, es un castigo de Dios. Te estás proyectando a ti mismo. Tú crees que Dios es como tú eres. A ti si no te obedecen, si no quieres, vas con todo a castigar. A veces a Dios le ponemos la cara de lo que realmente somos nosotros, ¿no? Entonces, si tienen preguntas al final. Entonces, Dios nunca impone su voluntad. ¿Por qué? Porque quiere ser amado y no temido. Entonces, una persona que se convierte por miedo puede convertirse porque le identificaron un cáncer y a una vida terrible y dice, no, pues ahora sí me convierto. Porque se me cayó la casa, porque se me quemó esto, porque se me murió un hijo, porque todo eso. Esas
conversiones generalmente, hay sus excepciones, pero generalmente duran tanto, dura el temor o el miedo o el sufrimiento. Yo he conocido personas que han salido de cánceres, de secuestros, de todo esto, y al principio, sí, súper comprometidos con Dios. Pero apenas se estabilizó y se tranquilizaron y todo eso, uno, como ser humano, es de memoria rápida. Por eso, un santo que festejamos ayer, San Charles de Foucault, dice que las conversiones más duraderas son las que se hacen por desbrozamiento. ¿A qué se refiere por desbrozamiento? Él dice, cuando hay etapas de evangelizar, está la cosecha, a algunos les tocará cosechar lo que no sembraron. Para que se coseche tiene que haber una siembra, pero para que se pueda sembrar tiene que haber un desbrozamiento, una preparación del terreno. Entonces dice Charles de Foucault, las conversiones que más duran son las que se prepara un desbrozamiento. ¿Cuántas mamás terminan no solamente no acercando a sus hijos a Dios, que de por sí están alejados, no acercándolos? ¿Por qué? Porque quieren cosechar sin haber sembrado. Y quieren sembrar en una tierra que no está preparada. Y sobre todo, ¿por qué? Porque a mí me consta, quieren tronarle los dedos a Dios. Ya fui varias veces, ya fui un mes al Santísimo. O sea, ¿de qué se trata esto? Entonces, es mejor ir preparando la tierra aunque no veas frutos, aunque no veas. Es más, ¿cuántas veces mamás se ponen a orar, no andan dando bibliazos, sino que preparan bien la tierra y todo eso? Y es hasta que se mueren cuando se convierten en sus hijos. Entonces, hay que entender esos procesos. Dios nunca impone, dice el Papa Francisco, su voluntad. ¿Por qué? Porque quiere ser amado y no temido. Dios nos quiere hijos, no esclavos, hijos libres. Y el amor solo puede vivirse en libertad. Quizá el camino se debe sufrir un poco, pensar, buscar, pero al final la decisión correcta te llena de alegría. Un segundo principio del discernimiento que pone el Papa Francisco es: se discierne viviendo la vida. Esta es una cosa muy del Papa Francisco. Se discierne viviendo la vida. Parecería como redundante, pero vamos a ver a qué se refiere. Dice el Papa Francisco, hay un desarrollo del discernimiento. Por ejemplo, entendemos qué es el bien para nosotros, no de forma abstracta, general, sino en el recorrido de nuestra vida. En este sentido, podemos decir, sus hijos aprendieron a comer cuando entendieron cuánta proteína tenían sus alimentos, cuántas vitaminas tenían sus alimentos. No, aprendieron a comer cuando les rugía la panza, cuando había una necesidad concreta de esto, cuando no tenían fuerzas para correr y todo eso y necesitaban comer algo para poder ir a hacer el ejercicio. Está mal aprender a comer porque sé que hay proteína, porque hay vitaminas, porque no, eso ya se va especializando después, pero generalmente tú empiezas a tomar decisiones independientemente si al niño le gusta o no le gusta. Si tú pones a elegir a tu niño, te va a agarrar puros dulces. Y tú no le vas a dar una clase de nutrición, mijito, tienes que comer el pollito por esto, mira, tiene nutrientes, tiene proteína, tiene todo eso, no te va a entender. Entonces, un principio tan básico que a veces se nos pasa, dice el Papa Francisco, hay que entender que se discierne viviendo la vida, en lo concreto. Porque muchos empiezan a querer tomar decisiones acá arriba. Especialmente, no es exclusivo de las mujeres, pero las mujeres caen más en esto por la manera de cómo trabaja su cerebro. A nosotros generalmente nos funciona solamente una parte a la hora de decidir, a ustedes tienen todo conectado. Entonces, y eso les da ventajas, porque la mujer puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Le llaman multitasking, multitareas. Pero al mismo tiempo, eso es algo que si no lo saben manejar, ustedes son sus peores enemigas. ¿Por qué? Porque se hacen unos rollotes en la cabeza y todo eso, y piensan y todo eso, como un amigo psicólogo que una vez le llegó una señora, le dijo, doctor, estoy súper preocupada por el futuro de mi hijo. ¿Qué le pasa? A ver, dígame. Mire, en nuestro barrio se están desatando las pandillas. Hay pandilleros. Y eso va a terminar influenciando a mi hijo, y va de las drogas y todo eso. Y le dice el doctor, ¿y cuántos años tiene su hijo? 3 meses. O sea, usted ya vio a su hijo pandillero, drogado, tiene 3 meses.
Entonces, en este sentido, ¿qué pasa? Que si no aterrizamos a lo concreto aquí y ahora, muchas veces no aprendemos a discernir. Tú no discernes en la idea. La idea es ver a mi hijo graduado y todo eso, y todo eso. Puede ser un proyecto, pero el discernimiento, el Papa Francisco dice, el buen discernimiento es aquí y ahora. Se decide de lo que tienes. Tú puedes tener a un hijo que debería ser más bueno de lo que es, sí, pero no es. O sea, no es un hijo de 10, es un hijo de 7. De ahí arrancas. Ahora, si tú quieres tomar decisiones creyendo que es un hijo de 10, vas a cometer varias malas decisiones, porque no estás partiendo de la realidad. Entonces el Papa Francisco se discierne viviendo la vida en lo concreto. Dice, en el recorrido de nuestra vida. Dice el Papa, hay una historia que precede a quien discierne. Una historia que es indispensable conocer porque el discernimiento no es una especie de oráculo o de fatalismo o algo de laboratorio, como echar a suertes dos posibilidades. Las grandes preguntas surgen cuando en la vida hemos hecho un tramo de camino. Cuando ya terminaste la high school, estudio medicina o estudio leyes. Pero es tonto que estés en el kinder diciendo, ¿estudio medicina o estudio leyes? Espérate, tú todavía ni terminas la high school. Vean lo concreto del Papa Francisco. Las grandes preguntas surgen cuando en la vida hemos hecho un tramo de camino. Y es ese recorrido que debemos volver para entender qué estamos buscando. Si en la vida se hace un poco de camino, ahí, pero ¿por qué camino en esta dirección? ¿Qué estoy buscando? Preguntas que ayudan a discernir. Y ahí se hace el discernimiento, dice el Papa. El discernimiento no pretende una certeza absoluta. Ahí también unos se frenan con el discernimiento, se frustran, porque quieren verdades absolutas. Y el discernimiento cristiano no es para verdades absolutas. Brota de verdades absolutas, ya vimos algunos principios. ¿Cómo? Eres criatura, no eres creador. Vas a discernir como criatura, no como creador. El discernimiento de Dios es distinto, bueno, por llamarlo discernimiento de Dios, es distinto al de nosotros, ¿no? Entonces, aquí la cuestión está, el discernimiento no pretende una certeza absoluta, dice el Papa. No es químicamente un método puro, no pretende una certeza absoluta, porque se refiere a la vida y la vida no siempre es lógica. Presenta muchos aspectos que no se dejan encerrar en una sola categoría de pensamiento. Querríamos saber con precisión qué hay que hacer, pero incluso cuando sucede, no siempre actuamos en consecuencia. ¿Cuántas veces hemos vivido nosotros también la experiencia descrita por el apóstol Pablo, que dice, no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero? No somos solo razón, no somos máquinas, no basta con recibir instrucciones para cumplirlas. Al igual que las ayudas, los obstáculos para decidirse por el Señor son sobre todo afectivos del corazón. Recuerdo un director espiritual que tenía, él se ordenó cuando se estaban saliendo bastantes sacerdotes, como al final del Concilio Vaticano II, y él decía, o sea, ¿cómo puede discernir un seminarista si a ordenarse sacerdote cuando está en la época donde más sacerdotes están saliendo? Si él hubiera querido discernir con una verdad absoluta, no sé, que le bajara el Espíritu Santo y le dijera, sí, es ahí, aunque tienes miedo, lánzate, se hubiera perdido el verdadero discernimiento. Entonces, él lo llevó a la oración y todo eso y sacó una conclusión. Dijo, y es lo que él me decía, en las decisiones vocacionales no se toman por seguridad, sino por fidelidad. Yo no estaba seguro de ser sacerdote por las circunstancias que estaba, pero yo quería ser fiel siendo sacerdote. Y eso igual para el matrimonio. Cuando yo veo unos que dicen, no, yo estoy plenamente convencido de ella, plenamente convencido de ellos, yo al contrario, para mí esos no están preparados para casarse, porque no están partiendo de la realidad. ¿Cómo tú puedes estar completamente seguro de una mujer que te va a prometer fidelidad cuando ni siquiera tú puedes ser fiel a ti mismo muchas veces? Ni tú mismo.
Ahora ya no digamos fiel a Dios. O sea, agárrame la mejor mujer más santa y todo eso. Ser realista es decir, ella hoy me está prometiendo fidelidad, mañana me abandona. ¿Qué es lo único que me queda? Trabajar en mi fidelidad. Yo no puedo estar asegurado de que me va a dar esa fidelidad, pero yo sí puedo trabajar para serle fiel a ella, por amor a Dios, con la ayuda de Dios. Y siempre con un santo temor de decir, sin Dios yo no puedo responder ni al matrimonio, ni a la vida consagrada, y todo eso es un regalo. ¿Por qué? Porque va a llegar, tú puedes estar súper enamorado de ella, pero a los 2 años quizá te enamoras de la secretaria. Y no está mal, en el sentido de que el enamoramiento es un proceso químico que no decidimos. Ahora, evidentemente no vas a ser consecuente con ese enamoramiento. ¿Por qué? Porque tú ya estás casado. ¿Cómo Pero, dijiste? Las decisiones vocacionales no se toman. por seguridad, sino por fidelidad. Gracias. Dice el Papa Francisco, el discernimiento, dice, bueno, eso ya. Entonces, paso a otro principio de discernimiento del Papa. Dice, atender a lo no programable y a los contratiempos. Entender que el discernimiento continuamente se va a tener que hacer en lo no programable. Por ejemplo, esto lo de las sandalias, no, yo no lo tenía programado. O sea, chance, y si yo tuviera como una bola de cristal y decir, mira, vas a ir a Oxnard y todo, y te vas a encontrar una señora y todo eso, ¿qué hubiera hecho? Bueno, yo nomás tengo unas sandalias y unos tenis para hacer deporte, no tengo más calzado, pero mínimo hubiera metido los tenis al carro. Pero no, esa es la cuestión, que tienes que tomar decisiones en las cuestiones que no están programadas, y por eso tenemos que tener una vía de discernimiento, que ahorita va a dar unos consejos muy concretos el Papa. Entonces el Papa dice, es importante atender a lo no programable y a los contratiempos. Dice el Papa, les doy un consejo, estén atentos a las cosas inesperadas. Aquel que dice, pero esto por casualidad yo no lo esperaba, ahí te está hablando la vida. ¿Te está hablando el Señor o te está hablando el demonio? Te tienes que preguntar nada más. Alguien te está hablando en esa situación que no esperabas. Pero hay algo para discernir cómo reacciono yo frente a las cosas inesperadas. Yo estaba tan tranquilo en casa y pum, pum, llega la suegra. Eso lo dice el Papa, ¿eh? No lo estoy inventando. Dice, yo estaba tan tranquilo en casa y pum, pum, llega la suegra. ¿Y tú cómo reaccionas con la suegra? ¿Es amor o es otra cosa dentro? Y haces el discernimiento entonces. Yo estaba trabajando en la oficina bien y viene un compañero a decirme que necesita dinero. ¿Y tú cómo has reaccionado? Ver qué sucede cuando vivimos cosas que no esperamos, y ahí aprendemos a conocer nuestro corazón, cómo se mueve. Hay una frase que se suele decir, al menos en México, la escuché varias veces, a la gente se le conoce en el juego y en la comida. Y yo, que jugué bastante tiempo fútbol, pues sí, ahí se conoce. ¿Por qué? Porque yo puedo ser súper tranquilito, etcétera, pero ya después de 3 patadas que te dan y todo eso, vamos a ver que si tan tranquilo soy, ¿va? ¿Por qué? Porque yo no me esperaba. El juego te pone en situaciones que no esperas y ahí se ve realmente lo que traes adentro. Porque cuando tú tienes todo controladito, tienes controlada tu reacción. Pero cuando te viene la suegra que no te la esperabas, entonces a ver cómo reaccionas. Y el Papa dice, y como reacciones, llévatelo, ahorita lo voy a decir, a la oración para decir, ¿por qué estoy reaccionando así siempre que veo a mi suegra? Chance, y lo que no te gusta de tu suegra es algo que tú tienes. Y como tú no tienes la valentía de decir, de confrontar esta cosa mal en ti, te proyectas en tu suegra y tu suegra es la mala, ¿eh? Porque muchas veces nos quejamos de los otros lo que no nos gusta a nosotros mismos, ¿eh? Entonces es una área de discernimiento. Dice el Papa, el discernimiento es la ayuda para reconocer las señales con las cuales el Señor se hace encontrar en las situaciones imprevistas.
incluso desagradables, como fue para Ignacio, San Ignacio de Loyola, la herida en la pierna. De esta puede nacer un encuentro que cambia la vida para siempre. En este caso, San Ignacio de Loyola fue herido en la pierna en una guerra y todo esto, pues no podía salir, quería libros de caballería y todo eso, y nomás ahí donde tenían libros de santos, pues los empezó a leer y pues ahí empezó, ¿no?, la cosa. Y fue algo que no se esperaba él. De estas puede nacer un encuentro que cambia la vida para siempre, como el caso de San Ignacio. Puede nacer algo que te haga mejorar en el camino o empeorar, no lo sé, pero estar atentos. Y el hilo conductor más bonito es dado por las cosas inesperadas. ¿Cómo me muevo frente a esto? Que el Señor nos ayude a sentir nuestro corazón y a ver cuándo es Él quien actúa y cuándo no es Él. Y es otra cosa. Porque vuelvo y repito, la Sagrada Escritura nos dice que estar alertos porque el demonio se viste de luz de ángel. Y no todo lo que pinta bonito viene de Dios. Entonces, estos fueron algunos principios del discernimiento. Pero ahora voy a pasar a elementos constitutivos del discernimiento. ¿A qué se refiere elementos constitutivos? Es lo que constituye, lo que es, cómo está armado el discernimiento, cómo se hace. El Papa da varios. Yo no me les voy a dar 4. En la segunda voy a unir 2, porque el Papa le ha dado un miércoles a cada una, y todavía no termina. Estén atentos, yo les recomiendo que sigan las audiencias que tiene los miércoles, porque está hablando todo del discernimiento. De hecho, ya una cosa que no voy a tratar, está hablando de lo de la consolación, la desolación, que es importante para decidir, porque en desolación nunca tienes que decidir, en consolación sí. Pero ¿a qué se refiere consolación? ¿A qué se refiere desolación? El Papa lo está explicando de una manera bella, bella, bella. Pero bueno, voy a poner las 3 cosas constitutivas, que son así como lo esencial, los pilares del discernimiento para poder discernir. La primera, la oración. Sin oración no puede haber discernimiento cristiano, al menos. Dice el Papa, para el discernimiento espiritual, sobre todo cuando involucra a los afectos, consintiendo dirigirnos a Dios con sencillez y familiaridad, como se habla a un amigo. Aquí el Papa va a ser muy concreto, ¿no? El Papa no está diciendo que simplemente es que te pongas a rezarnos el rosario. Está diciendo, quien quiere discernir tiene que tener una oración de afecto con el Señor. Es fundamental, fundamental. Dice el Papa, es saber ir más allá de los pensamientos, entrar en intimidad con el Señor, con una espontaneidad afectuosa. El secreto de la vida de los santos es la familiaridad y confidencia con Dios. Ya ven por qué también, si alguien tiene una relación de miedo, de temor con Dios, le va a ser muy difícil tener este tipo de oración de discernimiento. Porque para que puedas discernir tienes que tener una oración cercana, afectiva con el Señor. Dice que crece en ellos y hace cada vez más fácil reconocer lo que a Él le agrada. La oración verdadera es familiaridad y confidencia con Dios. No es recitar oraciones como loro, bla, 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 no. Y ojo, aquí aclarar, no está mal el rosario, las oraciones que repetitivas, pero eso solamente son una preparación. ¿Por qué? Porque se llaman las oraciones letánicas porque dejan a tu alma como acostumbrada, que ya después que terminas de rezar el rosario, tu alma sigue repitiendo. Una oración que es repetitiva, eso hace en nuestra alma. Pero aquí estamos hablando del discernimiento. Y ya para el discernimiento, tú tienes que tener ya un encuentro de diálogo, de confianza con Él, con el Señor. Entonces, no está hablando mal de las oraciones repetitivas. Simplemente está diciendo que la oración que ayuda a discernir no es la oración repetitiva. La oración que ayuda a discernir es la oración de afectividad, familiar, cercana. Dice el Papa, la oración verdadera es familiaridad y confidencia con Dios. No es recitar oraciones como un loro, bla, 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 no. La verdadera oración es esta espontaneidad y afecto con el Señor. Esta familiaridad vence el miedo o la duda de que su voluntad no sea por nuestro bien.
Una tentación que a veces atraviesa nuestros pensamientos y vuelve el corazón inquieto e inseguro o amargo también. Generalmente cuando hay una relación de confianza con el Señor y empiezas a discernir, uno de los frutos es de que entra la paz del Señor. No te queda con una ansiedad y todo eso, y si le falla, no. O sea, ha habido una relación de confianza con Él. Dice el Papa, discernir qué sucede dentro de nosotros no es fácil, porque las apariencias engañan. Pero la familiaridad con Dios puede disolver suavemente dudas y temores, haciendo nuestra vida cada vez más receptiva a su amable luz, según la bonita expresión de San John Henry Newman. Los santos brillan de luz, refleja y muestran en los gestos sencillos de su jornada la presencia amorosa de Dios, que hace posible lo imposible. Se dice que dos esposos, aquí va a decir una cosa muy bonita el Papa, atención. Se dice que dos esposos que han vivido juntos mucho tiempo, queriéndose, terminan pareciéndose. Por eso dice el Papa, para discernir tú tienes que tener una oración de confianza con el Señor, porque si la meta es hacer la voluntad de Dios, es que, repito, con lo que nos decía, ¿cómo se llama usted? Jesús. Lo que decía Jesús. No estoy diciendo que yo ya esté a ese nivel, pero honestamente yo vi a esa señora y yo no pensé, y voy a hacer puntos para el cielo, dándoles, no, fue totalmente natural, orgánico en este sentido. Yo después tengo que explorar para ver si fue verdaderamente virtuoso, si hubo algo de vanidad en mí, no me puedo confiar en el acto que hice, pero la confianza te lleva a que, una vez le escuché, creo que fue a Fray Nelson Medina, esta frase que me pareció muy bonita, y si no fue Fray Nelson el que la haya dicho, es muy bonita, dice, la Virgen es tan transparente, tan transparente, tan transparente, que quien la ve a ella ve a Dios. O sea, está tan llena de Dios que cuando tú la ves, ves a Dios. No es Dios, es una criatura, pero está tan llena de Dios que tú dices, casi no se ve la diferencia, o sea, se ve Dios en todo en ella. ¿No? A eso, cuando tú disciernes y tienes una oración tan afectiva como está diciendo el Papa, ese es el objetivo. De que como los esposos que han vivido tanto, que se conocen tanto y todo eso, parecen que son lo mismo el uno y el otro, dice el Papa. Se dice que dos esposos que han vivido juntos mucho tiempo queriéndose terminan pareciéndose. Algo similar se puede decir de la oración afectiva. De forma gradual, por eficaz, nos hace cada vez más capaces de reconocer lo que cuenta por connaturalidad como algo que brota de lo más profundo de nuestro ser. Estar en oración no significa decir palabras y palabras, no. Estar en una oración significa abrir el corazón a Jesús, acercarse a Jesús. Recientemente el Papa, en un discurso que le dijo a los estudiantes del Colegio Pío Latino, les dijo, les voy a pedir por favor, con el Señor sin maquillaje, puro agua y jabón. O sea, no lo engañan, o sea, no quieran presentarse a la oración y con una imagen, te crees que le estás mintiendo. O sea, el Señor te conoce en lo profundo. Vas a discernir y empiezas a entrar con careta de como que de virtuoso. Por favor, a la hora que entren con el Señor, dice el Papa, les dijo, por favor, sin maquillaje, pura agua y jabón. Listo, así, limpiecitos y todo. Dice, así algo similar, donde me quedé, estar en oración no significa decir palabras, palabras, no. Estar en oración significa abrir el corazón a Jesús, acercarse a Jesús, dejar que Jesús entre en mi corazón y nos haga sentir su presencia. Ahí podemos discernir cuándo es Jesús y cuándo somos nosotros con nuestros pensamientos, muchas veces lejos de eso que quiere Jesús. ¿Cuántas veces? Tengan también cuidado, yo sé que yo creo en los carismas, y ciertamente en un grupo como el de ustedes de la renovación, tienen facilidad para aceptar estos carismas, pero yo he encontrado algunos que abusan, que perdónenme, yo no veo carisma ahí, sino que es toda una sugestión de la persona. Mira, el Señor me puso este mensaje que te dijera que esto, que esto y que esto. Y luego tú analizas la situación. Por ejemplo, les voy a poner un caso, una amiga, y para acabarla fue un sacerdote, muy bueno, no digo que nada,
Pero es ahí donde hay que medir mucho esto, porque a veces ponemos a decir a Dios cosas que realmente salen de nosotros, no es de Dios, y vendemos gato por liebre. Este sacerdote estaba acompañando espiritualmente a mi amiga y se encontró un novio y todo eso, y iban muy bien y todo eso, pero él creyó que que ella no era su futura esposa, y cortaron. Y este sacerdote, y luego ella empezó a conocer a otro muchacho, y este sacerdote le decía, no, 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 Dios, porque desde que estaban juntos le decía, es que Dios los ha destinado a los dos. Me ha puesto en el corazón que ustedes se tenían que encontrar y se tenían que casar y todo eso. Y yo le decía a ella, ay, Dios mío, te encuentro mucho problema porque, repito, Dios no da recetas, Dios respeta la libertad. Imagínate si ella se casa con ese porque Dios le dijo a través de ese sacerdote, si falla, ¿qué dice? Pues bueno, la culpa es de Dios, no mía. Yo no lo elegí. Porque sí, a veces uno escucha, por ejemplo, a veces son las señoras, Señor, ¿por qué me dice este viejo? Y el Señor puede decir, te lo di cuando me preguntaste, ¿eh? O sea, tú lo elegiste. Entonces, esto es muy importante lo que dice aquí el Papa. Sigue diciendo el Papa, yo conocí a un anciano hermano religioso que era el portero de un colegio. Y él cada vez que podía se acercaba a la capilla, miraba el altar y decía, hola, porque tenía cercanía con Jesús. Él no necesitaba decir bla, 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 no. Hola, estoy cerca de ti y tú estás cerca de mí. Esta es la relación que debemos tener en la oración, cercanía, cercanía afectiva con el Señor. Es una gracia que debemos pedir los unos por los otros, ver a Jesús como nuestro amigo más grande, nuestro amigo fiel, que no chantajea, sobre todo que no nos abandona nunca, tampoco cuando nos alejamos de Él. Él permanece en la puerta del corazón. Si tú no le das entrada, pero no te comas ese cuento de que de este Dios casi que policía que muchos evangelizadores tristemente lo venden, ¿eh? ¿Por qué? Porque quieren poner a Dios como ellos actúan, como ellos sí serían. Si fueran rechazados, no soportarían el rechazo y te recriminarían y te chantajarían y te castigarían. Entonces, como son así, se lo quieren aplicar a Dios, pero Dios no es así. Ojo con esto que está diciendo el Papa, que es muy bonito. Es una gracia que debemos pedir los unos por los otros. Esto de tener una relación cercana con Jesús. Ver a Jesús como nuestro amigo más grande, nuestro amigo fiel, que no chantajea, sobre todo que no nos abandona nunca, tampoco cuando nos alejamos de Él. Esto no significa viva el pecado. Lo que significa es que si tú en tu libertad eliges pecar, Dios no por eso te deja de amar. Se queda allá afuera, en la puerta. Al día que se la abras, va a entrar como si se la abrieras por primera vez. Porque Dios no es un resentido decir, ok, sí voy a entrar, pero ya un poquito cansado porque te esperé bastante afuera. Dios no es como nosotros. Tampoco cuando nos alejamos de Él. Él permanece en la puerta del corazón. No, yo de ti no quiero saber nada, decimos nosotros. Él se queda callado, se queda ahí cerca del corazón porque Él siempre es fiel. Entonces, primer elemento constitutivo del discernimiento, la oración. Segundo elemento constitutivo de la oración, constitutivo del discernimiento. O sea que, vamos a decir, primer pilar para discernir es la oración. Y una oración cercana. Puede haber oración repetitiva, puede haber todo eso, pero para discernir, la clave es oración cercana con el Señor. Afectiva, de confianza. Segundo pilar, que aquí dos catequesis del Papa, la uno en uno. El segundo pilar sería el conocimiento de uno mismo y el libro de la propia vida. Estoy uniendo dos cosas. El conocimiento de uno mismo y el libro de la propia vida. Dice el Papa, esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Escuchar a nuestro propio corazón. Aquí corazón pónganlo como lo más profundo del ser humano. No estamos hablando del músculo que bombea sangre,
Tampoco estamos poniendo en el sentido romántico donde están los sentimientos. No, el corazón es donde habita Dios, es lo más profundo del ser humano. Entonces dice, hay que escuchar a nuestro propio corazón. Para discernir es clave esto. Para conocer qué sucede, qué decisión tomar, opinar sobre una situación, es necesario escuchar al propio corazón. Nosotros escuchamos la televisión, la radio, el teléfono. Somos maestros de la escucha, pero te pregunto, dice el Papa, ¿tú sabes escuchar tu corazón? Tú te detienes para decir, pero mi corazón ¿cómo está? ¿Está satisfecho? ¿Está triste? ¿Busca algo? Para tomar decisiones buenas es necesario escuchar el propio corazón. A menudo no sabemos discernir, dice el Papa, porque no nos conocemos lo suficiente. Y así no sabemos qué queremos realmente. ¿Han escuchado ustedes muchas veces, dice el Papa? Pero esa persona, ¿por qué no arregla su vida? Nunca ha sabido lo que quiere, en el fondo. Sin llegar a ese extremo, pero a nosotros también nos sucede que no sabemos bien qué queremos, no nos conocemos bien. Inclusive hay un fenómeno que se estudia en psicología que se llama pensamiento mágico. Lo tienen más desarrollado las mujeres. ¿Cuál es el pensamiento mágico? El pensamiento mágico es el que ellas, con esto del Papa, se frustran porque no se les cumple sus caprichos, pero ni siquiera qué caprichos quieren. Exacto, es algo contradictorio, ¿eh? Hay una psicóloga chilena muy buena que es algo chistosa también. Dice que una vez, porque hizo unos estudios sobre esto, sobre el pensamiento mágico, se especializó en eso. Y dice, una vez me puse una zapatería, le dije al dueño de la zapatería, me deja estar aquí, nada más observando. Y dice, ya no me acuerdo la estadística, 9 de 10 mujeres llegaban y decían, oye, ese zapato lo tiene con el tacón más chiquito, lo tiene en rojo, no, nomás lo tenemos en blanco y negro, lo que ven en el aparador, pero no le va a llegar en rosa, o no le va a llegar esto. Entonces le dice la señora, ¿cuántas mujeres llegan y dicen, ese zapato en ese número y listo? Dice, máximo 1 o 2. Todas no están satisfechas con lo que ven. Otro ejemplo que pone esta psicóloga. Dice que un empresario que tiene una empresa de pinturas llegó frustrado y le dijo, ayúdame. Ya amplié la paleta de colores porque siempre que me llega una mujer, oye, pero no puede, tiene un azulito más bajito o más subidito o no puede mezclar esto con esto. Y la psicóloga le dijo, ¿sabes qué? La clave no es ampliar las opciones, más bien es reducirle. Tenemos esto, punto. Elija esto y esto. O la típica, te dice tu esposo o el novio, ahora vamos a comer. ¿Qué quieres comer? Lo que tú quieras. Ok, pues vamos a las hamburguesas. ¿Qué? ¿Me quieres ver gorda o qué? Bueno, entonces dime qué quieres. Vamos al sushi. No tengo ganas de pescado. Ok, entonces, no sé, vamos a la comida india. No, el curry no me gusta. Entonces, ¿qué quieres? No, lo que tú quieras. Entonces, es esto de tú estar segura de que quieres, pero en realidad ni siquiera sabes lo que quieres. Entonces, aquí el Papa pone esta clave. Esto es bien importante. A ver, se me fue aquí. Esto es bien importante porque dice, a menudo no sabemos discernir porque no nos conocemos lo suficiente y así no sabemos qué queremos realmente. Habéis escuchado muchas veces, pero esa persona, ¿por qué no arregla su vida? Nunca ha sabido lo que quiere. Sin llegar a ese extremo, pero a nosotros también nos sucede que no sabemos bien qué queremos, no nos conocemos bien. Todos tenemos la tentación de enmascararnos delante de nosotros mismos. De hecho, muchas veces puede suceder que convicciones erróneas sobre la realidad basadas en experiencias del pasado nos influyen fuertemente, limitando nuestra libertad de jugárnosla
por lo que realmente cuenta en nuestra vida. Aquí está diciendo ya una clave, ¿verdad? Muchas veces no quieres, ¿por qué? Porque no conoces de que no quieres eso. Tú sabes simplemente que no lo quieres, pero no sabes por qué. O que quieres eso, pero no sabes por qué quieres eso. Y si te conoces y vas a tu pasado, tienes ahí alguna herida con tu papá y todo eso que te obliga a que no te guste ese tipo de cosas. O a que te guste ese tipo de cosas. ¿Cuántas veces me ha tocado ver chamacas muy lindas, muy bonitas y todo eso? Y parece como que entre que el candidato a novio, no sé, se parezca, no sé, más a Cantinflas, no sé, o sea, tenga una facha y todo eso, o que sea marihuana y tú dices, pero ¿quién en su sano juicio quiere tener un novio a alguien que de antemano sabe que está haciendo drogas y todo ese tipo de cosas? Es que ella cree que sabe lo que quiere, pero no sabe por qué quiere ese tipo de hombres. Si revisa atrás, va a entender mucho. Si revisa en su interior, va a entender mucho. Entonces el Papa dice, a la hora de discernir, vale la pena empezarte a conocer y empezar a ver cuál ha sido tu historia. Bonita o fea, porque tus decisiones para discernir se te pueden opacar o puedes empezar a tomar malas decisiones, aun cuando estás teniendo oración. ¿Por qué? Porque no sabes ni quién eres ni de dónde vienes. A reconciliarte con tu pasado. Dice el Papa, de hecho muchas veces puede suceder que convicciones, no, esta ya la leí, dice, viviendo en la era de la informática, aquí va a poner un ejemplo muy bonito de computadoras, no sé qué tan diestros en computadoras es, pero creo que lo van a entender el ejemplo que pone el Papa. Dice, viviendo en la era de la informática sabemos lo importante que es conocer las contraseñas, las claves, ¿verdad? El password, para poder entrar en los programas donde se encuentran las informaciones más personales y valiosas. Pero también la vida espiritual tiene sus contraseñas. Hay palabras que tocan el corazón porque remiten a aquello por lo que somos más sensibles. Más ahorita me estoy recordando, yo hice una estructura de grupo de jóvenes cuando estaba en la Florida y hacíamos un retiro. Y en ese retiro había un momento en donde todos los servidores lavábamos los pies de los retirantes. Y yo les pedía que no solamente lo laváramos, sino lo besáramos. Entonces, una muchacha que iba a ir el novio al retiro, me dijo, no, mi novio no lo vayan a hacer con eso. No le gusta que le toquen los pies. Y la pregunta fue, ¿y sabes por qué? No, yo le he preguntado y él dice que no sabe por qué. Es bien interesante si ese muchacho ya hizo un examen de decir, qué interesante que no le guste que le toquen los pies. Yo le dije a la gente, bueno, vamos a hacerla. Yo voy a ir delante, ya si me pega la pata, ustedes no se la besan, ¿no? O sea, yo empiezo, yo tomo el riesgo, ¿eh? Y sí, se vio que cuando se lo besé, hizo así como la cara, ¿qué hay atrás de ese muchacho? Y ese muchacho todavía ni siquiera sabe por qué no le gusta que le toquen los pies. Ahora imagínate que en su discernimiento a nivel de elección de vida, el Señor le haya dado aptitudes para ser futbolista, en donde te tienen que tocar bastante los pies, los médicos, etc. Si Él no resuelve de dónde viene la cosa, no va a poder discernir, aun cuando tenga la vocación y los talentos para ser futbolista, ¿no? Dice el Papa, la tentación no sugiere necesariamente cosas malas, sino a menudo desordenadas, presentadas con una importancia excesiva. De esta manera nos hipnotiza con lo atractivo que estas cosas suscitan en nosotros, cosas bellas pero ilusorias, que no pueden mantener lo que prometen y así nos dejan al final con un sentido de vacío y de tristeza. Yo voy a saltar varias cosas porque se me está terminando el tiempo. Dice el Papa, por esto, queridos hermanos y hermanas, es importante conocer las contraseñas de nuestro corazón, aquello a lo que somos más sensibles, para protegernos de quien se presenta con las palabras persuasivas para manipularnos. Y hasta aquí pueden ser personas y el demonio, que te conoce de cuál es tu talón de Aquiles, tu lado débil, y si tú no te conoces, pues ahí la puerta está abierta. La cosa ni siquiera es gánale al demonio, no, mínimo ciérrale el paso. Se te están metiendo los ratones, ¿por qué? Porque no quieres reconocer que ahí tienes un agujero.
porque no te quieres conocer a ti mismo. Entonces, fíjate que la cosa es, no, pero yo entra y yo batallo con él. La cuestión no es que batalles con él, muchas te las va a ganar. Sé más práctico, tápale por donde se está metiendo, por la esquina que está metiendo, pero si tú no te conoces a ti mismo, no sabes ni por dónde se está metiendo. Dice el Papa, muchas veces los que se dice en un programa, en televisión, en alguna publicidad que se hace, nos toca el corazón y nos hace ir a esa parte sin libertad. Estad atentos a eso. ¿Soy libre o me dejo llevar por los sentimientos del momento o por las provocaciones del momento? Esto cuántas veces el marketing o la publicidad saben manejar mucho esto, las heridas de las personas. El pensamiento mágico que les digo de las mujeres, por eso la mayoría de productos siempre van a ser para mujeres. Inclusive yo les digo, fíjense, yo no estoy en contra del maquillaje. Personalmente yo digo, la mujer tendría que saber aceptarse así, sin maquillaje, con la belleza natural que Dios ha puesto. Y si se usa maquillaje, pues usarlo muy leve como tal, porque realmente a veces se maquillan, que podrán ser muy guapas, pero luego te quitas el maquillaje y ser otra persona. Entonces, pero yo les digo, no sé cuántas mujeres que usan maquillaje se han puesto a pensar esto, que toda la publicidad que hacen para que tú compres ese maquillaje, en el fondo, con palabras bonitas y todo, pero en el fondo te están diciendo que eres horrible si no lo usas. O sea, le compras al que te está diciendo fea. Entonces dices, ¿pero por qué? Porque las empresas saben cómo manipular esas áreas que generalmente están más heridas en la mujer, que es la cuestión más de la imagen. Por el pecado original, el hombre cae más en las cuestiones a nivel de sexualidad, la mujer cae más en las cuestiones de vanidad. El hombre peca más viendo, la mujer viéndose. Como dice un sacerdote, o sea, ahorita pasa una modelo y yo podré ser muy santo, los ojos se me pueden ir. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, en el caso del varón, está más flaca en esta parte. Pero dice este sacerdote muy bien, dice, ¿y qué mujer que no se va por el mall, etcétera, y pasa por esos aparadores en las que te reflejas? ¿Qué mujer no se voltea a ver cuando se ve en el espejo de algo? O no les va a pasar como me pasó una muchacha que parece que estaba en sus días y todo esto, y entonces se puso a ver en el vidrio de un carro así polarizado para ver cómo estaba y todo eso, y va bajando en la ventana el muchacho así como que... O algunas que se coquetean así y nada que sí está otra persona atrás. Esto sí recuerdo que lo dijo Fray Nelson, me gusta esa frase, dice, quien hace lo que se le pega la gana se pone en manos de los expertos en manipular las ganas. Hay que entender, esto se llama ingeniería social. Las empresas han invertido muchísimo y saben cómo venderte el producto. No lo necesitas, pero te lo vendieron tan bien y te tocan varias heridas, varias necesidades, y aunque sea hasta a veces falso, cómprese eso y en 3 cucharadas va a bajar de peso, deme 2. Ni siquiera llegas a pensar, ¿eso es posible? Con 2 cucharadas alguien pierde de peso, etcétera. No piensas, no disciernes. ¿Por qué? Porque estás decidiendo, no estás discerniendo, estás nada más decidiendo a partir de la herida de, ya estoy gorda, así me vendan lo que sea, yo sí, deme 2. ¿no? Dice el Papa, sobre todo aprendiendo a reconocer qué sacia mi corazón, qué realmente sacia mi corazón, porque solo el Señor puede darnos confirmación de lo que valemos, solo el Señor, nos lo dice cada día desde la cruz, ha muerto por nosotros para mostrarnos cuánto somos valiosos a sus ojos. No hay obstáculo o fracaso que pueda impedir su tierno abrazo. El examen de conciencia ayuda mucho porque así vemos que nuestro corazón no es un camino donde pasa de todo y nosotros no sabemos. O sea, ¿cuántas cosas hoy pasaron en tu corazón y tú te duermes ni siquiera pensando, a ver, ¿qué pasó en mi corazón este día? Entonces el Papa está diciendo, para conocerse, acostúmbrense antes de dormir a hacer un breve examen de conciencia. Él pone algunas preguntas aquí, dice, el examen de conciencia ayuda
mucho, porque así vemos que nuestro corazón no es un camino donde pasa de todo y nosotros ni siquiera nos enteramos. No. Por ejemplo, en el examen de conciencia hoy en la noche te puedes preguntar, ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué me ha hecho reaccionar? ¿Qué me ha puesto triste? ¿Qué me ha puesto contento? ¿Qué ha sido malo? Y si he hecho mal a los otros. Se trata de ver el recorrido de los sentimientos, de las atracciones en mi corazón durante la jornada. Y eso te va dando más capacidad de discernimiento. Dice el Papa, una vez conocí a una persona que la gente que la conocía decía que merecía el premio Nobel por su negatividad. Todo era malo. Ojo que lo que va a decir aquí, el que no se conoce termina generalmente ser una persona que todo lo va a terminar viendo amargado. Ojo con esto que dice el Papa. Para esa persona todo era malo, todo, y siempre trataba de irse abajo, es decir, como perder la esperanza. Era una persona amargada y sin embargo tenía muchas cualidades. Y después esta persona encontró a otra persona que le ayudaba bien y cada vez que se quejaba de algo, la otra le decía, pero ahora, para compensar, di algo bueno de ti. Y él, pero sí, yo tengo también esta cualidad. Y poco a poco le ha ayudado a ir adelante, a leer bien la propia vida, tanto las cosas malas como las buenas. Debemos leer nuestra vida y así vemos las cosas que no son buenas y también las cosas buenas que Dios siembra en nosotros. Sí, tu mamá te dijo hasta lo peor, que se arrepentía de que ser tu mamá, que eras la más fea, que no ibas a agarrar marido si no cambiabas ese carácter, que todo eso. Y luego tú dices, ¿cómo tratas a tu hija? Pues nada más estás reproduciendo lo que te han dicho. Cuando no conoces, no vas a tener discernimiento y lo que vas a terminar haciendo con tus hijos y sobre todo ni siquiera dándote cuenta. Una vez le pasó a un amigo sacerdote, estaba haciendo, él tiene un don muy especial para oración de sanación y todo esto, y él detectó, dice, ¿sabes qué? Tú no avanzas en la vida espiritual porque tienes algo ahí atorado con tu mamá. Yo detecto que es un tipo de odio. No, la señora se enojó. Yo no odio a mi madre, yo la honro porque dice el mandamiento de honrar a tu padre y madre y todo eso, ¿usted qué sabe? Entonces el padre le dijo, bueno, si no te gusta la medicina, vete pues. Se fue. Al mes regresó, dice el padre. Y le dijo, ¿qué pasó? Dice, no, padre, pues sí tenía razón, déjeme le cuento. La otra vez estaba hablando con mi mamá y dijo algo que yo no sé, es como que tocó algo dentro de mí. Siempre yo me he controlado con mi mamá, pero esa vez me dijo algo, que me tocó algo y me solté, padre. Le dije, por tu culpa me abusaron, por tu culpa esto, por tu culpa lo otro, por tu culpa y por eso te odio y colgué. Y dije, le dije que la odiaba, lo mismo que me dijo el padre. No está bien odiar, pero tú no disciernes si no dices la verdad. ¿Debes de estar odiando a tu madre? No, pero la odias, de ahí arrancas. Si no reconoces, si no te conoces del odio que estabas teniendo por tu madre, que nomás le ponías la máscara de honrar a tu madre, pero le dice, padre, pero eso no fue lo que me trajo aquí. Me pude haber por orgullo no venido. Lo que me mató y me hizo traer a usted no fue el hecho de que le haya dicho, y por eso te odio y le colgué a mi mamá, sino porque cuando le colgué, atrás estaba mi hija y me dijo, qué curioso, mamá, muchas cosas de las que les acabas de decir a mi abuelita te las podría yo decir a ti. Y le dice esta señora al padre, padre, nunca hubiera creído que yo le estaba haciendo el mismo daño a mi hija que mi madre me hizo a mí. Pero por negarme a reconocer esto, ni me estaba dando cuenta que estaba haciendo exactamente lo mismo con mi hija. Atención con esto, ¿eh? Entonces el Papa dice, leer tu historia de vida. Y sobre todo, que va a haber muchas cuestiones dolorosas y todo eso, pero es ahí donde tienes que ver el discernimiento de encontrar que en todo el dolor que tú has tenido, no va a haber un momento en donde no vayas a encontrar la mano de Dios ahí. Que en el momento que estabas sufriendo por dolor no la identificaste, pero ahora a la distancia te puedes ir a tu pasado y ver tu historia y decir, aun cuando estaba sufriendo, mira de qué manera el Señor estaba trabajando. Dice el Papa, con esto vamos terminando, el bien está escondido, siempre
porque el bien tiene pudor y se esconde. El bien está escondido, es silencioso, requiere una excavación lenta y continua, porque el estilo de Dios es discreto. En cambio, todo lo malo sobre todo que el demonio provoca, porque quiere destruir al ser humano y todo eso, siempre es con juegos pirotécnicos y todo siempre es. Por eso el Papa dice, no va a haber discernimiento si no entras, no hay oración, no te conoces a ti mismo. ¿Por qué? Porque el paso de Dios en tu historia siempre ha sido silenciosa. Necesitas excavar para encontrarlo. Y tú has puesto más atención a todo lo malo que lo que pasas en la vida. Dice, a Dios le gusta ir escondido, con discreción, no se impone. Es como el aire que respiramos, no lo vemos nunca, pero nos hace vivir y nos damos cuenta solo cuando nos falta. Acostumbrarse a releer la propia vida educa la mirada para discernir. La afina, consciente notar los pequeños milagros que el buen Dios realiza por nosotros cada día. Con sabiduría se ha dicho que el hombre que no conoce el propio pasado está condenado a repetirlo. Es curioso, si nosotros no conocemos el camino que hemos hecho, el pasado lo repetiremos siempre. Somos circulares. La persona que camina circularmente no va adelante nunca. No hay camino, es como el perro que se muerde la cola, va siempre así y repite las cosas. Y el último elemento, que ya no lo voy a desarrollar por cuestiones de tiempo, de esos pilares, ya les dije la oración. Segundo, el conocimiento de uno mismo y el libro de la propia vida. Y el tercero que pone el Papa, o nada más lo leo y no voy a hacer ninguna reflexión más. Lo leo así rapidito, el deseo. Es fundamental a la hora de discernir el deseo. Dice el Papa así a grandes rasgos. El discernimiento es una forma de búsqueda, y la búsqueda nace siempre de algo que nos falta, pero que de alguna manera conocemos, tenemos el olfato. Es una nostalgia de plenitud que no encuentra nunca plena satisfacción, y es el signo de la presencia de Dios en nosotros. El deseo no son las ganas del momento, no. Es la brújula para entender si estoy quieto o estoy caminando. Ver lo que yo deseo me va a ver en el discernimiento, ver si estoy parado o si estoy caminando. ¿Qué deseas? En lo profundo, no lo que dice, no el gusto o lo que quieres, lo que se te antoja, eso es otra cosa. El deseo, estamos hablando de lo más profundo. ¿Qué anhela tu corazón? ¿No? Dice, es una nostalgia de plenitud que no encuentra nunca plena satisfacción. Es el signo de la presencia de Dios en nosotros. El deseo no son las ganas del momento, no. Es la brújula para entender si estoy quieto o si estoy caminando. Una persona que nunca desea es una persona quieta, quizá enferma, quizá muerta. Es la brújula de si estoy caminando o si estoy quieto. Obstáculos y fracasos no sofocan el deseo, no, al contrario, lo hacen todavía más vivo en nosotros. Cuando el deseo es de Dios, se llama de Teresa de Calcuta en este sentido, dice, cuando hay una misión de Dios, no es una velita que cuando viene el viento la va a apagar. El deseo de Dios es una hoguera, que cuando llega el viento lo enciende más. Es una cuestión como de discernimiento. Siempre lo que es de Dios, los problemas te hacen crecer más. No te rajas. Ya cuando te rajas, chécale bien si realmente viene de Dios. A diferencia de las ganas o de la emoción del momento, dice el Papa, el deseo dura en el tiempo. Un tiempo también largo y tiende a concretizarse, cosas concretas. Como dijo alguien, más que ser bueno, es importante tener las ganas de serlo. Ser bueno es algo atractivo, todos queremos ser buenos, pero ¿tenemos ganas de ser buenos? ¿Cuántos van a misa? Pues para parecer buenos católicos, de que no falte a misa. Pero tú tienes el deseo de encontrarte en el Señor cada vez que vas a misa, eso es muy distinto. Hay gente que puede cumplir todos los mandamientos. Vemos el joven rico que le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo, para ganar el remedio? Bueno, cumple los mandamientos. Ya los cumplo todos. Ok, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después sígueme. Y ya no quiso. Lo cual habla de que simplemente estaba cumpliendo por cumplir. No hacía los mandamientos por el deseo de estar unido a Dios. A diferencia, dice el Papa, como dijo alguien, el que quiere y no quiere termina siempre en la queja. Y con eso termino. Dice el Papa,
un punto clave de que no estamos discerniendo en el deseo de Dios es que va a haber más en nosotros quejas. La queja, dice él, es signo de que no estamos diciendo de acuerdo al corazón de Dios, de que no estamos discerniendo bien, dice el Papa. Cuando se queja en familia, se quejan los cónyuges, los esposos, se queja uno de otro, los hijos del padre o los sacerdotes del obispo o los obispos de tantas otras cosas. No, si te estás quejando, está atento, es casi pecado porque no deja crecer el deseo. La queja asfixia el deseo de Dios en tu corazón. Dice, muchas veces encontramos gente, pensemos en los jóvenes, por ejemplo, dice el Papa, con el teléfono en la mano y buscan y miran, pero ¿tú te paras a pensar? No. Siempre extrovertido hacia el otro, el deseo no puede crecer así. Tú vives el momento, saciando el momento y no crece el deseo, el santo deseo. Pues bueno, con esto terminamos. Creo que había una pregunta. Ya la tenía. Sí, porque a veces les digo que hasta el final, porque muchas veces la pregunta que pudieran tener, conforme uno desarrolla el tema, se aclara. Por eso siempre les digo que dejen las preguntas al final. Yo tengo una pregunta para ti. Dígame. Cuando diste tus zapatos a la señora, o tus sandalias, ¿la diste por lástima? Por una necesidad de la señora. ¿Tristeza de que te dio por ella? ¿O te salió de tu corazón? Entonces, desde luego que salió de mi corazón, pero la cuestión está en que había una necesidad. Ahora, lo que hay atrás del acto, yo lo tengo que llevar a la oración. Yo no puedo responder en este momento, sería irresponsable, porque yo tengo que ver en el corazón, entre lo que dice el mismo Papa, entrar al interior para ver qué fue realmente lo que me movió. Yo puedo decir nada más lo obvio. Lo obvio es, yo no puedo dejar a esta mujer llorando, literalmente, con los pies morados de frío y con el agua ahí. Me digo yo a mí mismo, ¿verdad? Porque yo cuando doy algo, lo doy de corazón, ¿verdad? No por la lástima ni por otra cosa, ¿no? Porque yo digo que cuando uno da algo, lo da porque le nace a uno. Pero no siempre, no siempre. Por eso le digo, o sea, tengan mucho cuidado cuando uno ya cree que todas las cosas que hace, lo hace con buena intención o de corazón y todo eso. Llévenlo en la oración y se van a sorprender que muchas de las veces que estamos convencidos que era de corazón, no está de tanto corazón. Por eso la oración es fundamental. Si uno no está teniendo oración de esta cercanía y se pone delante de Dios, yo recientemente, confrontando a estos que generalmente están católicos, que continuamente están criticando al Papa y todo esto, ellos están convencidísimos que están defendiendo a la iglesia, que quieren el bien de las almas y todo eso. Yo les digo, dense la chance de dudar de ustedes mismos y en oración díganle al Señor, Señor, estos videos que estoy haciendo en contra del Papa, porque creo que ahí está diciendo herejías y todo eso, ¿lo quieres tú? Y no se escuchen a ustedes mismos, escúchenlo a Él. Porque uno se puede convencer de que no, es que yo estoy diciendo verdades y todo eso, pero atrás de todo eso puede haber pura vanidad, pura arrogancia. Siempre pongo el ejemplo, bueno, se los puse la otra vez, no sé, aquí en la avenida más grande, imagínense que ven a un muchacho agarrando una viejita que va cruzando, que va solita y se le acerca y la va cruzando. ¿Qué podríamos decir? ¡Wow, qué hombre tan caritativo! Pero ¿qué tal si el muchacho lo hizo porque le gusta la nieta de la viejita? Para hacer puntos, ¿va? Y eso ya no lo sabemos. Pero también si tú ves una necesidad, a lo mejor, no, como tú dijiste, no estaba premeditado, no había pensado de hacer eso en este día, pero a veces ni lo piensa uno porque hay una necesidad y yo pienso así, yo tengo esto y esta persona está necesitada. Exacto. Y yo le puedo ayudar y no tiene nada que ver con que me levanten o Claro. así, pero sí en la confianza de que Dios siempre te va a ganar en generosidad. Claro. No, exactamente, también puede pasar exactamente lo contrario, de que un acto bueno como tal, cuando yo lo meto en oración y en discernimiento, bueno, yo hice esto, encontrar que realmente es Dios el que puso la inspiración, el que movió. ¿Saben quién nos ayuda mucho en esta cuestión, en actos buenos, todo eso? El ángel custodio. Muchas cosas que nos nace, literalmente nuestro ángel custodio impulsándonos. Nuestro ángel de la guarda que decimos, ¿no? Y a veces ni siquiera le damos el crédito nos lo damos a nosotros, ¿no? Pero nada que es el ángel el que nos motiva
¿sabes qué? Darle la sandalia a esta persona. Y yo en el momento no estoy pensando ni en mi ángel ni nada por el estilo, pero si lo llevo a mi oración, posiblemente me encuentre que mi ángel custodio, el Espíritu Santo a través de mi ángel custodio me movió a hacer eso. ¿No? Cositas de estas, ¿no? Pero quisiera aclarar una cuestión. Eso no sé si quiere, hermana, después podemos, porque esto es apenas como lo inicio, pero el Papa ya está hablando, por ejemplo, de la consolación, de la desolación en el discernimiento. Les cuento una, esto lo dijo en la última o la penúltima, porque hay que saber también al momento de discernir si está una en consolación o desolación. Y primero hay que saber qué es la consolación y la desolación a nivel de espiritual, no es un consuelo como apapachar nada más, no, eso no se trata. Y el Papa pone un ejemplo, dice, ¿qué pasaría si un muchacho, si una persona, por ejemplo, en el convento, dice, tiene un deseo por estar orando y estar delante del Santísimo? ¿Quién puede decir que eso no viene de Dios? Pero curiosamente tiene ese deseo cuando le tocan lavar los trastes. O sea, nadie va a decir que no es importante la adoración, pero acá está huyendo a una responsabilidad como es lavar los trastes, ¿verdad? Entonces, también no nos veamos, porque muchas cosas pueden ser buenas, y el Papa lo explica en esas últimas audiencias, ¿verdad? Ya le estaría dando el tema, ¿verdad? Pero habla de que no basta, porque se llama moral maquiavélica, el católico no puede tener moral maquiavélica. La moral maquiavélica es el fin justifica los medios. Yo puedo darle comer a los pobres robándole al vecino. El acto está bien, el último es estar haciendo un bien, pero ¿será grato a Dios que yo le esté dando a los pobres habiendo robado esa comida? Entonces tenemos que ver que los medios también sean buenos, no solamente el objetivo sea bueno. Las caridades que hacen los narcos. También los narcos, exacto. Exactamente, los narcos, o sea, Lo matan un montón de gente. ya. Sí, le dan de comer al muchacho que le acaban de matar a la mamá. O sea, tú dices, pues qué caridad, ¿va? O sea, y hacen muchas cosas los narcos, ¿va? Pero entonces, pero bueno, eso sería ya otro tema. Si gustan, en otro momento lo podemos ver. El Papa sí lo está explicando para saber la consolación, la desolación, cuando viene un buen espíritu, aunque no parezca tan bueno, y cuando un mal espíritu se pinta como bueno, y todo ese tipo de cosas. Es bien, bien interesante. Pero al menos quería ponerles lo esencial, ¿va? Pues bueno, si quieren, hacemos una oración así como están. Cerramos nuestros ojos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día que acaba. Te pedimos que nos des la gracia de una oración cercana contigo, de verdadera confianza, de transparencia, saber que no te podemos llegar con máscaras al momento de orar. Danos esa gracia de una oración cercana. También danos la gracia de conocernos a nosotros mismos, de releer nuestra vida, el libro de nuestra vida, y empezar a detectar tu acción en cada momento de nuestra vida, porque lo más seguro es que hemos sido injustos contigo. Tenemos grabados de sobra los momentos negativos y malos, y no hemos hecho una lectura de saber por dónde has pasado en estos años que llevo hasta el día de hoy. Danos esa gracia de conocernos y de tener una lectura de nuestra propia vida, pero desde tus ojos, desde tu mirada. Finalmente, purifícanos los deseos y déjanos el deseo que viene de ti. Ayúdanos a discernir, no solamente entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo santo. Te pedimos especialmente por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que nos está nutriendo nuestra fe, que nos está enseñando a discernir estos últimos meses en sus audiencias, para que seamos receptivos. Es un momento de gracia que estás dando a través del pontificado de él, que no lo echemos en saco roto. Y todo esto te lo pedimos por intercesión de aquella que es maestra en discernimiento. Tan maestra de discernimiento es que la misma Sagrada Escritura nos dice que todo lo meditaba en silencio en su corazón. A ella encomendamos los frutos
de este compartir, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.